Bienvenidos a La Palabra en este miércoles, en el mero corazón de la semana. Ya es 29 de abril del año 2026. Aprovecharemos el tiempo porque hablar de la clase trabajadora del país, de la clase que se convierte en el motor de la economía de Honduras, es hablar de uno de los personajes que tenemos en esta noche aquí en La Palabra. José Luis Baquedano, una figura emblemática dentro de los gremios laborales, dentro del gremio de los trabajadores, y sin duda alguna que es importante conocer al personaje que tenemos en esta noche para hablar de su trayectoria, de qué piensa él de ese aumento que anda entre el 6 al 7.5% al salario mínimo, de pasado mañana, que es 1 de mayo, Día del Trabajador aquí en el país, y bueno, y en otras naciones también lo celebran o festejan. José Luis Baquedano, ya días que no lo mirábamos a usted, pero siempre será un placer tenerlo aquí en LTV, el canal de La Tribuna. Bienvenido a La Palabra. Mire, hoy usted la tiene. Buenas noches. Muchísimas gracias y es un placer estar aquí. Ya en otras ocasiones he estado en este CEP discutiendo esos temas de país, ¿verdad? Y en este momento temas importantes como el tema del salario mínimo. Nos estamos acercando ya al 1 de mayo, que es una fecha importante para los trabajadores en el mundo, no solo es en Honduras. Sí, en el mundo. Y yo digo, en Honduras no tenemos nada que celebrar. La situación de los trabajadores es una situación crítica, la situación del país es una situación difícil. Cada día tenemos una situación más caótica y estamos generando más pobres. Y viene un gobierno, se va, llega otro y seguimos con los mismos problemas estructurales, porque los políticos siguen haciendo lo mismo y en la medida que hagan lo mismo vamos a tener los mismos resultados. Si no cambiamos de esquema para poder tratar los ingentes problemas que afectan al país y al pueblo hondureño en general, difícilmente vamos a tener un país con unas condiciones adecuadas para que los trabajadores y el pueblo hondureño pueda tener calidad de vida. Estamos en una situación difícil, en calamidad doméstica. El trabajador hoy por hoy, está gastando más y está consumiendo menos. El tema del desempleo, que es un tema terrible en el país, más de 2,5 millones de hondureños y hondureñas, jóvenes, gente ya de arriba de 35 años, que no tienen una oportunidad de empleo. Y yo estaba haciendo los análisis del tema. Hay empleo formal y hay empleo informal. Es la informalidad que prevalece en este momento. Tenemos una informalidad que anda alrededor de un 78%, que son esas personas que encontramos en las calles, en los mercados, en los buses, guindados, vendiendo cualquier cantidad de productos, que no tienen acceso a ningún tipo de beneficios, ningún tipo de derechos, mucho menos a la seguridad social. El sector informal de la economía tiene alrededor de más de 2.200.000 trabajadores. Y el sector formal, que es ya la empresa formal, ahí andamos alrededor de un 23%. Entonces quiere decir que día a día va creciendo la informalidad y va decreciendo la formalidad. Fíjese que me llama la atención lo que usted dice. No tienen nada porque no hay derechos, no hay seguro, no hay nada. Lo único que tienen es las ganas de salir adelante y uno lo puede ver ahí, lo puede palpar, solo es de que, como usted decía, se vaya a una estación de buses, ahí lo va a ver. Vendiendo mangos en bolsita, ¿Sí? vendiendo en los semáforos. En los semáforos. Y donde vaya uno, por cualquier carretera del país, se encuentra jóvenes, niñas, niños y niñas, que es prohibido. Honduras es signatario de convenios internacionales que en Honduras no debe de existir empleo infantil, pero es lo que más pulula en el país y lo que más se está dando. Hay cantidad de niños y niñas arriesgando su vida, que esos niños deberían de estar en la escuela, deberían de estar en sus hogares, deberían tener recreación, pero los encontramos en las calles. Y fíjese que la vez pasada en un sector usted sabe que ahora todo está en un celular, ahí lo ve, un niño que quizá es por la condición de la mamá, él no tiene papá. Vi esa historia a propósito de lo que usted dice y me conmovió. Solo alguien que no tenga corazón creo que no puede sentir a que un niño de 12 años con una paila en su cabeza vendiendo elotes porque en la casa está la mamá, no tiene trabajo y cuidando a 4 hermanitas. ¿Qué le parece? Eso es lo que a uno le da, eso es indignante y lo llama a la reflexión. Y yo digo, ¿qué es lo que nos pasa?
en el Congreso uno se queda asustado, ¿verdad? Esos brillantes diputados que de repente la NASA se los va a venir a llevar porque son tan inteligentes que uno propuso que hay que quitar una foto de uno para poner la foto de otro. ¿En qué nos beneficia a nosotros como trabajadores o a nosotros como pueblo que quiten o pongan una fotografía de un fulano porque era de facto o porque él tenía la legalidad? Eso no se puede seguir dando en el país. Por eso digo, los políticos, desgraciadamente, no voy a hablar de políticos porque en Honduras no tenemos políticos. Tenemos politicoides, politiqueros, les llamo yo, que eso no están pensando en el futuro del país. El político no está pensando qué le vamos a heredar a las próximas generaciones, a mis nietos, a mis bisnietos. Están pensando en las próximas elecciones. Y ya cuando nos acercamos a las elecciones, un diputado lo ve a uno y lo queda viendo y dice, "Vea, viene un voto". Dice. Allá pasa una persona, allá va otro voto. Ahí sí le da el abrazo. No, pero no lo ve como un ser humano integral, lo ve como un voto, que es lo que él necesita. Eso, en ese momento sí le sirve a la persona. Y ya cuando esté en el curul allá sentado, ¿qué pasa? Ya no conoce a nadie. Y ese hay mucho. Mire, lo que usted está diciendo es duro, pero es una realidad, real. Es una realidad que no podemos desconocer. Sí. Porque y que no se sientan mal. Al que le caiga el guante, que lo aguante, porque lo que usted está diciendo me parece que es una realidad. Cuando esté en el año político electoral, ahí andan dándole abrazos a la gente, comiendo en la misma mesa, sí. Tortillita con sal. Después usted no los vuelve a ver. No conocen a nadie, ¿no? Y lo peor es que hay diputados, ellos cotizan al INJUPEN. Los diputados se jubilan entre un promedio de salario de 90,000 lempiras. O sea, increíble. Por joven que esté, se jubila con ese. Eso, no vuelven a trabajar, se quedan con ese salario, cumplen la edad correspondiente y se jubilan con 90,000 lempiras. ¿Con el último salario? Con el último salario. ¿O el más alto? El más alto, y es correcto, se quedan con ese. Entonces, ¿qué pasa en los hospitales? Una enfermera, cuando se jubila con 15,000 lempiras. Y esa enfermera que pasa 3 turnos, turno A, turno B, turno C, atendiendo pacientes, trabajando por la salud del pueblo hondureño, arriesgando su vida, porque en los hospitales, yo trabajé mucho tiempo en un hospital y sé lo que se arriesga uno a una contaminación. Sí, sí. De repente en los hospitales uno no tiene ni siquiera los implementos necesarios. ¿Cuántos años trabaja usted ahí? Toda mi vida. Yo trabajé más de 50 años. Yo fui enfermero. Sí. Egresado del CENAR. Y entré al hospital psiquiátrico cuando era aquí en el Hospital San Felipe. Ajá. Entré como vigilante y dije vigilante en una puerta, no, yo tengo que hacer algo. Superarse. Y pedí permiso al director. Ojo, no estamos demeritando el trabajo de un vigilante, de un guardia, porque se necesita en toda empresa. Es necesario. Pero todo el mundo tiene que aspirar a superarse, tener visión. Y entonces yo dije, yo no puedo quedarme aquí abriendo y cerrando una puerta. Le hablé con el director, le dije, déme oportunidad, yo quiero estudiar. Entonces me dijo, mira, tus compañeros todos me han dicho lo mismo y ninguno está estudiando, me dice. No, yo sí quiero estudiar. Pruebe conmigo, le dijo. Dios, déme la oportunidad. Bueno, me dije, mira, hagamos una cosa. Llamaba a tu jefe que venga para acá y vamos a hacer una cosa. Vos vas a trabajar solo de noche. Yo entraba a trabajar a las 10 de la noche y estudiaba en el colegio de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y así sucesivamente, luego llegué a conseguir una beca, me fui a Costa Rica a sacar un curso en salud mental y terapia ocupacional. ¿A Costa Rica? A Costa Rica, ¿Cuánto tiempo estuvo allá? Allá me tiré 6 meses, específicamente en los programas que se llama el INSA y en el Hospital Psiquiátrico de Costa Rica, que no es nada que ver con estos hospitales, son otros hospitales en otros niveles y los niveles también. Fíjese que a mí, y se lo digo porque a veces las comparaciones no son buenas, y a mí me duele cuando hablamos de que en Costa Rica esto y lo otro, pero hay una realidad, hombre. Y no la podemos desconocer, ¿no? Y le digo esto porque alguien que sabe del tema, la vez pasada también habló de Costa Rica. Y usted que es trabajador va a saber o vamos a estar en sintonía con algo, un comentario que voy a hacer. Porque es válido, estamos hablando de la clase trabajadora. Nos alegramos, mire José Luis Bacano, nos alegramos cuando viene una empresa maquiladora al país. Escuche bien lo que le voy a decir. Y está bien que vengan, pero hay que equilibrar. ¿Por qué? Y usted escucha a veces, es que trabajan como maquila. Y veamos el salario, cuánto le pagan a un operador. O sea, cuánto le pagan
y sabe que Costa Rica no son maquilas No las que son está maquilas. llevando. Está llevando empresas de tecnología. Bueno, yo me asusté cuando un amigo mío, no, me dice, aquí ya tenemos a Apple, tenemos a Microsoft, porque allá los salarios son otro nivel. Y usted lo acaba de decir. ¿O estamos mintiendo? Es correcto. En una maquila, un trabajador, su vida útil, los de 18 años hasta 25, es su vida útil. Después de ese trabajador sale de la empresa, porque después de los 25 no lo siguen utilizando, porque sale con una cantidad de enfermedades. Por esos trabajos repetitivos, estar todo el día. Sí. Y es un trabajo que no se puede parar, porque si se paró uno, se paró toda la cadena de producción. Ahí tiene que estar, y aunque ya no pueda, y tiene que estar ahí, porque no puede tener la cadena de producción. Los salarios son muy bajos. Hasta ahora que se constituyeron sindicatos, empezaron a mejorar los salarios de los trabajadores. Y quiero decir que antes nosotros como centrales obreras negociábamos por los trabajadores de la maquila. Pero yo una vez en una de las negociaciones yo estaba en la CUT, creo que yo era secretario general de la CUT, y dije, ¿y por qué no darle la oportunidad que los trabajadores de la maquila con sus sindicatos negocien ellos? Porque ustedes hablaban por ellos. Nosotros hablábamos por ellos. Y así fue que hablamos con los empresarios, con los maquileros, y los trabajadores de la maquila vinieron a Tegucigalpa. Para que ellos expusieran su realidad. Y se sentaron con nosotros en la mesa, y después la negociación se llevó allá a San Pedro Sula, donde está la mayor parte de la maquila. Zona industrial. La zona industrial. Así es que los trabajadores de la maquila empiezan a negociar por sí mismos. Ya no dependían de las centrales obreras, porque nosotros desconocíamos a profundidad, conocemos lo que es la realidad superficial, pero no a profundidad lo que pasaba dentro de las maquilas. No podían negociar por alguien que solo ellos saben lo que viven allá adentro. Allá. Y fue así que se desvinculó la negociación del salario mínimo, de las actividades económicas no maquileras, se hizo en dos partes. Por eso se ve que se negocia por un lado, sector productivo, no maquilero, y los maquileros negocian por otro lado. Sí, porque son condiciones completamente diferentes. Y a veces negocian mejor que nosotros. Ahí depende la habilidad de cada quien. Bueno, y vamos a hablar un poquito. Me llamaba la atención, cuando usted regresa con su estudio de Costa Rica, ¿qué pasa? Ya estaba ahí en el Hospital Santa Rosita y me dieron el puesto de jefe de terapia ocupacional. Ya usted superó un puesto. Y siempre tuve esa aspiración, dije yo, bueno, terapista, tengo que buscar algo más. Entonces me fui a la universidad a estudiar administración pública. ¿A la Nacional? A la Nacional, y salía a las 2 de la tarde, llegaba aquí a Tegucigalpa y agarraba un bus para irme a la universidad a llevar clases de noche. Porque el Santa Rosita queda allá por Amarateca, ya está y veníamos por Támara. Veníamos en un bus, yo me bajaba, porque a veces tenía clases a las 2 de la tarde y me bajaba en el estadio. Mire, de la CA 5 está como que a unos 3, 4 kilómetros. No, 5 kilómetros hay. Está retirado. Está retirado. La gente que conoce bien el Santa Rosita sabe el sacrificio que usted hizo. Sí. Y terminó se graduó de la universidad. De administración pública, y nadie me daba trabajo. No conseguía nada, y dije, bueno. Y ahí siempre tenía, desde que estaba aquí, el hospital aquí en San Felipe, se llamaba el Hospital de Crónicos, yo me afilié al sindicato. Era un sindicato que se llamaba Sindicato de Empleados Públicos del Hospital Neuropsiquiátrico, Siemens, que ahora le cambiaron el nombre. Ajá. Y me afilié al sindicato y fui parte del sindicato y empecé a trabajar, y luego me metieron a un cargo. Dije, bueno, metámoslo. Me metieron. ¿Y de qué cargo tenía ahí? Me dieron como secretario de actas. Ajá, bueno, pero ya estaba en la administración pública. Sí, y eso también me abrió espacios. Y ahí, como sindicalista, tuve un salto cuantitativo y cualitativo, porque llegué a la FECECITLI, que ya nadie habla de esa organización, una organización histórica, que es la Federación Central de Sindicatos de Trabajadores Libres de Honduras, se llama FECECITLI. Creo que es donde estuvo también Altagracia Fuentes, si no me Ella equivoco. Era la secretaria general, la secretaria general de la FECECITLI. De la FECECITLI, y yo llegué ahí. Después llegué, a través de ser parte del comité ejecutivo de la FECECITLI, llegué a ser el tesorero de la CTH. Imagínese, ya con cargos importantes dentro del aparato trabajador del país. Y no dejé de estudiar. Regresé a la universidad a estudiar Derecho y me hice abogado. Y en ese ítem del movimiento sindical tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos. También conseguí una beca en la Universidad de George Mason Center, que está en Silver Spring, en Maryland, Estados Unidos. Y luego conseguí otra beca para ir a Israel. Estuve en Israel, conocí todo Israel, que son realidades diferentes. Y allá estuve sacando otra especialidad en la Universidad Hebrea para la Paz de la Histadrut, que es una
universidades de los trabajadores y para los trabajadores. Y ahí habían trabajadores de todo el mundo, desde África, América, ya estábamos ahí. Tuve la oportunidad también y ir a hacer una pasantía a Cuba, a la Universidad de Pinal del Río, y una cantidad de cursos que he sacado en temas de derecho, en temas sindicales. Y luego me encontré en el camino con un amigo que para mí fue un maestro. Yo creo que nadie se acuerda de él y es un 1 de mayo que deberíamos de resaltar la memoria de Israel Salinas. Sí, Israel Salinas. Me encontré con Israel Salinas y empezamos a platicar y me dice, mira, te vamos a capacitar a la gente de tu sindicato. Me gustó la idea porque en la CTH no capacitaban a nadie. Pues del grupo de Altagracia Fuentes también Israel Salinas. Era un hombre muy, sí, así como usted, abierto a los medios, eran la cara de aquellos que no hablaban. Sí. ¿Sí o no? Sí, es correcto. O sea, que ellos sacaban la cara por la clase trabajadora del país y muchos se sentían identificados con la posición de ellos. Y entonces Israel Salinas me dijo, vamos a capacitar a tu gente, excelente. Entonces empezamos a trabajar y de ahí mi sindicato se afilió a la FIT, que es una federación que está en San Pedro Sula, de la cual fui también su secretario general. Llegué al comité ejecutivo de la CTH como fiscal. Después llegué hasta ser secretario general de la CTH, de la CUT. Y me tocó representar al país en la conferencia de la OIT. Por primera vez en la historia, cuando a mí me toca ir a la OIT. Organización Internacional del Trabajo. Donde participan todos los trabajadores del mundo, todos los empresarios del mundo y todos los empresarios, todos los gobiernos, las diferentes representaciones. Es como cuando se va a negociar el salario mínimo. Aquí es comisión tripartita, ya está. Ahí igual. Empresarios, trabajadores de todo el mundo. Así era ya. Bueno, y había tantos problemas en el país y hoy había una queja, ¿verdad? Y entonces allá en Ginebra se hace... ¿Y usted representando a los trabajadores de Honduras? De Honduras. En Ginebra se hace... ¿Y qué dijo ahí? Se hace lobby con los diferentes sindicatos, con los dirigentes sindicales para que lo apoyen a uno, para que uno entre en una lista corta. Se mete una lista de 50 y se van depurando. Este país no, este país no, este país no. Los que van a discursar ahí. Los que sí. Pero entonces, de esa lista larga, solo quedan 25 países que esos son que entran a la mesa de discusión y son los que son señalados por los países más violadores de derechos laborales y humanos. ¿Y a usted lo meten? Y yo logré meter a Honduras. A mí me buscaron, me acuerdo en ese entonces el embajador, el representante que andaba de Honduras, me dieron los empresarios, mira, no hagas eso, que vas a dañar al país. Es que yo no vengo a dañar al país, vengo a defender a los trabajadores de mi país, porque ustedes violentan día a día los derechos de los trabajadores, igual el gobierno. Ahí así le dijeron, no hables mejor. Sí, no me dijeron, y hasta me dijeron, no, mira, vamos aquí, vamos allá, no, yo vine a lo que vine. Entonces, 3 veces Honduras entró en la lista corta que le llaman, y a raíz de eso vinieron comisiones de la OIT a Honduras. Luego presentamos... El culpable decían entonces es José Luis Baquedano para que venga. Sí. Y me llamaban los empresarios y me llamaba el gobierno. Puta, le están dejando mal al país. Es que ustedes no cumplen con lo que establece la ley. Luego presentamos una demanda amparándonos en el capítulo 16 del CAPTA y es a raíz de eso que en Honduras viene una comisión también de la OIT y de la OTLA de Estados Unidos y se constituye la ley es una ley nueva que se creó en ese entonces, que es la ley de inspección laboral, que ya cambia las reglas del juego. El Código de Trabajo me dice a mí que si yo cometo un error, o una falta o le vulnero los derechos, no, el patrono. Como patrono. El patrono no le cumple al trabajador, entonces el ministerio me puede poner una multa de 200 lempiras. No, me lo saco de la bolsa, aquí está, y sigo violentando y no había... Porque la multa es suave, mejor la pago no y le sigo resarcía el daño conducta. al trabajador. En cambio, con esa ley las multas van arriba de 200.000 lempiras. Y dependiendo de la falta o de la gravedad de la violación del derecho del trabajador, va aumentando y hasta se le puede llegar a cerrar a una empresa, a un empresario. Entonces cambiaron las reglas del juego. Son tantas cosas que se han hecho buenas. Eso de la negociación del salario mínimo, uno negocia en el rango del salario mínimo hay un promedio de 500.000 de hondureños. Sí. Y nosotros negociamos por ese 500.000 de hondureños. Y esos que no tienen voz. Porque de parte de la empresa privada no va a decirle vamos a los trabajadores, no tenemos que negociar salario mínimo, no que tienen se mantenga esa convicción. estable y calladitos. Y no pasa nada. Eso es lo que pasaba antes de que existiera la ley. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar, ¿cuánto ganaba yo a la semana? Ganaba 18 lempiras. Sí. En el hospital ganaba 60 lempiras mensuales. Ese era mi salario en aquellos entonces de los 70. Y entonces no había oportunidades. Estuve en esa empresa que estaba por la universidad.
se llamaba Industrias Amalgamadas, que ahí hacían escritorios, archivos y aprendí a soldar ahí. Y mi salario eran 18 lempiras semanales. Eran 3 lempiras diarios los que uno ganaba. Y así se mantenía, porque como no había nadie que impulsara propuestas y proyectos de ley, los empresarios no aumentaban absolutamente nada. Pero todo ha ido cambiando, que ya tenemos leyes. En este momento, con el tema del salario mínimo, yo estuve también hablando de un proyecto de ley que es importante, que es un código procesal laboral, que ahí está hace más de 10 años que lo consensuamos con los empresarios y ahí está en el Congreso. Que eso va a cambiar las reglas del juego. Con un código procesal laboral, una demanda no tiene que durar 10 años, cuando el trabajador ya se murió. Hay medidas cautelares, si a usted lo despiden y usted demanda, usted va a seguir en la empresa trabajando hasta que termine el juicio. Si es vencido en juicio, va a salir de la empresa. Sí. De lo contrario, usted va a seguir en la empresa, laborando, no lo va a... Y ese es el logro de todo eso que ustedes impulsaron. Y tiene tantas cosas que tiene ese Código Procesal Laboral en beneficio de los trabajadores que a los empresarios no les interesan ni les conviene, porque se van a ver afectados en forma directa. Si un empresario con el Código Procesal Laboral despide a un trabajador, ese trabajador no va a salir de la empresa, va a quedar en la empresa trabajando y va a continuar el proceso. Si en el proceso el trabajador gana la demanda, se le van a reconocer todos sus derechos, no se le va a quitar absolutamente nada, y si la pierde, en ese momento sí se va a retirar de la empresa, pero no antes. Pero en este momento, un juicio, yo que tengo una especialidad en derecho laboral, un juicio me lleva hasta 10 años. Sí. Cuando a veces trabajadores que ya se han muerto y hay que andar buscando a los hijos, a los parientes para que se declaren herederos, para seguir con el proceso. Algo injusto. No se puede dar. Sí. Yo creo que los procesos tienen que ser rápidos, tienen que ser categóricos. Los juzgados de lo laboral, los contenciosos administrativos, tienen que ser operativos. Pero no tenemos esa dinámica. Por eso decimos nosotros, si los políticos siguen haciendo lo mismo, vamos a tener lo mismo que hemos tenido hasta este momento. No, y con eso comenzó usted y me parece que es acertada su apreciación, porque acuérdese que aquí el Estado de Honduras ya sabemos que es todo, territorio, población, gobierno, pero los gobiernos trabajan en base a, imagínese, a 4 años. Y si hay algo bueno, pero llega un nuevo gobierno, entonces eso se hace a un lado. Lo vota. Yo recuerdo, no sé si usted allá por el 2010, se habló de un plan de nación, visión de país a 20, 30 años. Ahí está todavía pero el plan. Solo quedó el logo. Solo quedó, sí. ¿Se acuerda? Quedó en papel, inclusive. Ese logo se llevó a una licitación y solo ese logo creo que le costó a unos hipotes como 200,000 lempiras. Solo el logo. Solo el logo, sí. O sea, se gastó dinero en un logo, en un plan de nación, visión, pero eso nadie le para. Nosotros como trabajadores éramos parte del cumplimiento de ese proceso y de ese proyecto. ¿Y qué quedó eso? En el aire, ahí se quedó ahí porque nadie le dio seguimiento, los trabajadores tampoco nos descuidamos de eso y eso todavía está vigente hasta el 2030. Habría que ver, sí, porque era 20 años y después a 40 años. Bueno, y es interesante, mire qué rápido, ya nos echamos 36 minutos en esta entrevista, pero estoy hablando con una persona que representa la clase trabajadora del país, es licenciado en Administración Pública. Y oiga bien, qué historia, comenzó como guardia, es abogado, ha representado a los trabajadores ante la Organización Internacional de Trabajo con sede allá en Ginebra, en Suiza. ¿Y por qué se había perdido de los medios? Ya me va a contar, porque usted me decía es un milagro lo que ha hecho Dios también. Y hay que conocer al personaje que tenemos aquí en La Palabra. No nos cambie, José Luis Baquedano es una voz autorizada para hablar de la clase trabajadora de Honduras, con todos los logros que él ha venido mencionando. Ya volvemos. Porque estamos hablando con José Luis Baquedano. Él ha sido dirigente sindical muy conocido. Ya conocieron ustedes parte de su trayectoria y valga ahí el juego de palabras. El salario mínimo ya me va a decir usted si anda pues entre 14,000 a 15,000. Pero ya me va a decir usted si eso ajusta, si es lo que realmente debería de vengar un trabajador. Pero antes me gustaría que me contara esa parte. Usted se había ausentado un poquito de la vida pública.
sí he estado retirado, ya desde el 2024 para acá he vivido una crisis terrible en mi vida, ¿verdad? Yo digo, una prueba que Dios me ha puesto y que Dios me está sacando de ella. En el 2024, exactamente en agosto, como el día de mi cumpleaños, un 6 de agosto. El mero día de su cumpleaños. Me diagnosticaron con cáncer. Cuando me dieron la noticia, yo me sentí que me quedé en el aire. ¿Quién se la dio? Me la dio el oncólogo. ¿Y usted por qué fue a él? ¿Se sentía algún malestar? Ya me sentía mal, me fui de emergencia. Mi esposa me llevó. ¿Dolor? Un dolor espantoso. Y me ingresaron, ahí estuve en observación. En 15 días había perdido 60 libras. Mis plaquetas, uno tiene que andar arriba de 500,000, llegaron a 50,000. O sea, prácticamente nada. Ya estaba en las últimas. Y eso no era, con esa cantidad de plaquetas que yo tenía, no me podían operar. Y me hacían exámenes y como no comía. Y bueno, ¿No le hasta daba que, es que no podía, porque mi problema era en el colon. Y aunque, pero usted sí le pegaba hambre, pero no comía. Sí, pero no comía ni agua. 15 días que yo rebajé 60 libras. Pero sí le pegaba sed. Me daba sed y mi esposa solo me ponía un pañito. Porque ¿qué pasaba si tomaba agua? No podía tomar, no podía tomar ningún tipo de líquido. Pero fue suero recomendación. Y puras inyecciones por el mismo médico. Puras inyecciones para el dolor, que esa inyección que me ponían hasta 4 y 5 diarias. Me quitaba el dolor tal vez 1 hora, 2 horas, cuando mucho, y desde luego volvía a lo mismo, un dolor insoportable. Y ahí me dijo una doctora, aquí solo que le pongamos Demerol, que es lo más fuerte, porque ya no podemos controlar ese dolor. Fíjese que lo que usted dice, exactamente el 31 de mayo cumplirá 3 años mi adorada madre de haber muerto. Ya tenía ese problema, no sabemos si exactamente fue algo parecido, pero ella sí tenía problemas en el colon. Y mi madre era fuerte, usted sabe, esa gente de antes, roble. La gente del campo. Y ella era una mujer fuerte. Ella, bueno, cuando yo nací, al año murió mi papá. Y nosotros somos 7 hermanos. Quedó Sí, con la entonces, y responsabilidad. ella nos hizo profesionales, nos daba todo prácticamente. Y ya se imaginen, vive en el campo. Y ella, la primera semana de mayo, como el 15, la segunda semana, un dolor, y ella se quejaba. Y mi mamá era fuerte. Yo nunca a mi edad la vi escuchando quejarse. Entonces me identifico con usted por lo que dice, que un dolor insoportable. Son dolores ella fíjese que la vi un fin de semana, un sábado con ese dolor, ella murió un miércoles. O sea, fue rápido, pero no aguantaba el dolor. Y ella se quejaba, y era una mujer, si le digo que era fuerte, usted sabe de lo que le hablo. Es como Sí. usted va hacia el interior y usted ve a esa gente de campo que es fuerte. Ajá. ¿Y entonces? Bueno, cosas de la vida. Estaba yo en observación del Seguro Social y de repente entró un médico joven, lo quedo viendo yo, él me queda viendo y se va. Me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? Y con estas palabras le digo, estoy jodido. No, hombre, me dice. ¿Y ya le habían dicho a usted eso? No. No le habían dicho antes, todavía. Fue previo. Y vino y llamó a todos los internistas, porque los médicos en el Seguro Social a uno lo ven así, vale, madre, ahí lo tira, ahí está tirado Como uno. que ahí. mire, o sea, no hay empatía, No hay empatía por un ciudadano. con el enfermo. Entonces vino él y los llamó, vengan para acá, les dijo. Entonces los puso en la cama. Ustedes saben quién es este, les dijo. Usted es un personaje, pues. Entonces ya les explicó y les dice, ¿verdad? Y este me enseñó a bailar la bamba. Es cómo es la vida. Sí. Era un niñito que yo lo andaba de la mano, aquí nomás, en el campo Los Próceres. Ajá. Aquí vivíamos desde el Hospital San Felipe, el Pueblo Nuevo. Cipote que yo Y él era médico, internista. No, el niño, en aquellos tiempos. Sí, no, pero ya ahí en el seguro ya era médico, Él es doctor. oncólogo. Oncólogo. Yo lo andaba de la mano y lo llevaba al campo. Él me decía, papá. ¿Y usted se acordó de él o no? No, siempre tuve relación con él. Pero cuando usted llega ahí lo ve, pero en sí. ese momento en el Seguro Social a mí no se me ocurría nada de él, ni por el... Porque usted iba porque yo en otras estaba- condiciones. Y entonces, cipote que yo lo andaba de la mano y tenía otro hijo, y mi hijo mayor, que eran de la misma edad de él, se peleaban porque le decían, no, ese no es tu papá, que es mi papá, que por aquí, por allá. Llega él y empieza a tratarme él. Me mandó a hacer un examen especial en la policlínica, que andaba alrededor de 25,000 empiras, porque en el Seguro Social me dice, mira, el que hace este examen
está de vacaciones, le tocan 40 días. Y te hacen el examen en 40 días, vas a estar 30 días para que te den el resultado. No, si hubiese muerto ahí. No, yo de cualquier manera lo vamos a mandar a hacer fuera y bueno, lo fuimos a hacer a la policlínica. Entonces ahí fue donde detectaron que tenía el cáncer en el colon. Bueno, ¿y qué hacemos con las plaquetas y todo aquello? Y llega, me dice, me va a hacer un examen fuera de aquí del Seguro Social, me dice, un examen de sangre para saber. Lo mandan a hacer y cuando ya regresa con el examen, yo tengo 81,000. Él lo agarra, lo queda viendo y me dice, yo te puedo operar con esto, me dice, pero tengo un problema, me dice, a vos te pasa algo, me van a joder, me dice, tú vas a tener problemas. Y yo lo quedo viendo y le digo, mira, yo me estoy muriendo, le digo. Yo me estoy muriendo, le digo. Yo te firmo lo que vos querrás y mi familia te firma lo que vos querrás, pero opérame. Usted quería que le quitaran ese dolor. El dolor. Viene, agarra el teléfono, llamó a circuito, cancélenme la cirugía del jueves a la 1 de la tarde y programenme a José Luis Baquedano. Ahí empieza todo el proceso de preparación. Entra a la 1, empezó la cirugía y terminó a las 7 de la noche. Proceso largo. Me abrieron todo, me pusieron como 47 grapas, no me pusieron hilo, grapas. Me sacaron la masa del colon, me cortaron parte del colon, me cortaron parte de los intestinos y bueno, la recuperación tuve que salir con una manguera metida en los intestinos y una cosa como acordeón y la recuperación fue difícil, muy dura, muy dura. Por suerte mi pareja es muy especial, ha estado conmigo y sigue estando conmigo y pasó ese proceso conmigo, difícil. Y digo yo, bueno, vamos, para adelante. Me toca el proceso de la quimioterapia, que no había medicamento en el Seguro Social, buscando dónde conseguir esos medicamentos carísimos. Son caros y en el cuadro, para alguien que padece de cáncer, son como 44 tipos de medicamentos. Sí. En el San Felipe a veces tienen 43, 42. Creo que es el hospital que más se acerca. Más tiene a... Sí, en abastecimiento de medicamento oncológico. Pasé con el proceso de la quimioterapia y bueno, ahí estamos en este proceso. Y el año pasado me vuelven a detectar otro cáncer. Me hacen una... ¿Seguidos? En el 2024 y en el 2025 me detectan el otro. Uno que la operación es muy difícil, al operarme tendría que utilizar, según el urólogo, tendría que usar pañales de por vida. Y yo les dije, no, eso no es calidad de vida para mí. La otra opción, andar con aquella sonda e ir todos los viernes al Seguro Social que me la quiten y me la pongan. No, tampoco. ¿Y cómo va a ser ahí? Entonces estoy con un tratamiento y confiando en Dios, yo digo, Dios es maravilloso, pero Dios me tiene aquí, donde estoy en este momento. Dios Por lo que usted me ha contado, Dios es maravilloso. Licenciado, abogado, como un hombre que ha sido conocido por toda Honduras. Y hoy un hombre temeroso de Dios. Sí, y por lo que usted me ha contado, esa historia al final solo resume en una sola palabra, en un milagro. Un milagro. Dios es milagroso. Yo dije, Padre, te entrego mi vida, en tus manos dejo todo. Y aquí estoy. Sí. Aquí estoy. Mucha gente se sorprende ya que me ven en televisión, puchica, te miro bien. Yo lo vi, usted puso una historia, creo, ahí en su WhatsApp. Yo lo veo bien. Sí. Yo lo veo súper bien, como siempre ha sido José Luis Baquedano. Sí. Pero como usted dice, esas son... Uno a veces no entiende por qué llegan las cosas, pero Dios no le pone cargas a alguien que no las pueda soportar. Son propósitos. Son propósitos. Y pruebas que Dios le pone a uno. Yo no he renegado ni voy a renegar porque yo sé que Dios tiene algún propósito en mi vida. Estoy congregado en una iglesia, ¿verdad? Tratando de hacer el bien como siempre lo he hecho, ayudando a quien puedo, con lo que poquito que puedo. Y ahí sigo luchando hasta este momento y muy agradecido con Dios. Sí. Desgraciadamente tengo que decirlo aquí. En esos momentos que yo necesitaba de mis amigos, de mis compañeros sindicalistas, mis compañeros de la CUT, ni siquiera una llamada. Increíble, ¿verdad? Que yo fui secretario general y estuve como 20 y tantos años ahí, ni siquiera una llamada telefónica. Luchando por ellos y cuando usted necesitaba, que quizás no era necesariamente dinero, porque usted es profesional. Sí. Usted es profesional, es abogado.
Pero porque a veces llamada, usted no ocupa, mire, sí el dinero es importante, pero a veces no es dinero. Es que le muestren el cariño y la amistad que dicen tener. Una llamada de solidaridad. Sí. Y aquí tengo que decirlo, mi amigo y compañero y hermano Daniel Durón me ha echado la mano. Él iba al Seguro Social con los compañeros de la CGT a visitarme, Benjamín Vázquez, Elíasar Ordóñez del INJUPEN, y Daniel económicamente me ayudó, me ha ayudado. Me ayudó mucho Héctor Escoto en su momento cuando él estaba en el sindicato del Seguro Social. Él me hizo muchos trámites, muchos acercamientos internos ahí en el Seguro Social. Y bueno, aquí estoy yo siempre agradecido con Dios, dándole la honra y la gloria a mi Padre Celestial. Y yo sé que voy a salir de esta crisis, porque es una crisis, es una prueba, y voy a salir victorioso. Amén, y esperemos que así sea. Mire qué historia y qué interesante, porque uno no tiene que dejarse vencer ante un problema. Que Dios le siga dando fuerzas, sí, porque Él es el que manda. Él es el que pone, quita reyes, pero también Él es el que dispone de nuestra vida al final. Ya casi tenemos 3 minutos para irnos. ¿Ajusta o no ese aumento del salario mínimo de acuerdo con la crisis que veníamos para regresar? Mire, porque usted comenzó con una fuerte crítica, que los gobiernos solo van cambiando la banderita en casa presidencial, pero la situación es la misma. Haciendo lo mismo, los mismos problemas estructurales. Es lo justo lo que ha pasado. No es lo justo. Nosotros tenemos problemas estructurales desde hace más de 100 años. Estamos en el 2026 y seguimos con los mismos problemas estructurales, porque no ha habido un verdadero político. Un político es un estadista que estaría pensando en el futuro del país. La política es una ciencia. Desgraciadamente en el país se ha prostituido eso. Tenemos politiqueros y politiquería barata. Sí. Entonces, si siguen haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Con el tema del salario mínimo, también quiero recalcar que este 1 de mayo estamos arribando a los 140 años, que no hay que perder de vista, esa gesta histórica de los mártires de Chicago, sí, que dieron su vida por las 8 horas de trabajo que hoy gozamos nosotros. Sí. Cuando salieron a las calles a pelear por aquella jornada de 8 horas, donde se decía 8 horas de trabajo, 8 horas para descansar, 8 horas para la familia. Y murieron muchos dirigentes en esa lucha. Y 72 años de que estamos cumpliendo el 1 de mayo. Estamos cumpliendo también esa gesta histórica y gloriosa de la huelga del 54. Resúmamelo en 30 segundos, ¿qué pasó en esa huelga? Esa huelga donde las transnacionales, las bananeras, explotaban a los trabajadores, los hacían trabajar en jornadas de 6 a 6 de la tarde o más, sin medidas de protección, y ni siquiera les pagaban dinero. Les daban cupones para que fueran a comprar cigarros y bebida a los comisariatos, les llamaban. Sí, sí. Las empresas transnacionales tenían sus propios comisariatos, no entregaban dinero, entregaban cupones, no salía dinero. El trabajador necesitaba dinero, no solo el cupón para ir a sacar un poquito de comida o comprarle la bebida, que también vendían bebidas, cigarros y todo ese tipo de cosas. Y eso obligó que los trabajadores dijeron, vamos a las calles. En ese entonces no teníamos un código de trabajo. A raíz de esa huelga surge el Código de Trabajo en 1959, sí, que nos vino a garantizar derechos, y hasta este momento, quiera sea o no, es un código que ya tiene tantos años, está desfasado, pero todavía nos garantiza derechos. Luego de ahí surge el primer sindicato en Honduras, ya legalmente constituido, que es el Citraterco. Esa es la historia de la huelga del 54. Ese es un legado que nos dejaron, y yo creo que con el respeto que se merecen mis excompañeros o compañeros de lucha, han perdido la ruta de mayo. Imagínese, Citraterco, el sindicato de trabajadores de la Tela Railroad Company. Cuando el sindicato se paraba, temblaba el país y se paraba el país. Las negociaciones, a mí me tocó estar negociando en esos entonces, allá por la década de los 80, se negociaban en los batallones. No, y no se vaya muy largo para concluir, porque yo le di cobertura en calle 16 años a esos 1 de mayo, y usted mencionó que algunos que ya no están, como Altagracia Fuentes, Israel Salinas, Moncho Carlos H. Reyes. Carlos, que todavía está vivo. Sí, con el Stivis, sí, el Estené, el Citratel, el Citraína. Y yo miraba aquellas marchas, óyame, multitudinarias, y beligerantes. Con convicción y con conciencia. Y después usted sabe que las fueron politizando.
Y ahora el trabajador va a una movilización del 1 de mayo porque le van a dar una burrita, le van a dar una cervecita. No, y había convicción. Y le van a dar una camisa. No, antes era porque se sentía ese fervor de lucha. Oiga, lo del salario mínimo. Y si no van, los corren, dicen, no. Sí. No. Lo del salario. En un minuto, el salario mínimo. En Honduras no se debería de hablar de salarios mínimos, deberíamos de hablar de salarios dignos que le permita al trabajador tener acceso a vivienda, salud, educación, pago de servicios públicos, recreación y costo de canasta básica. Pero en este momento me preguntan, un salario mínimo no le permite al trabajador ni siquiera cubrir la canasta básica. ¿Cómo hacen los trabajadores? Las amas de casa hacen malabares, son genios en la economía, porque con un salario mínimo no cubren la canasta básica, pero subsisten con su familia, comiendo salteado, pero ahí está. Se requiere hacer una revisión de los salarios, hacer una revisión del costo de canasta básica para poner acorde ese salario con el costo de vida que tenemos en el país. Llegamos al final, José Luis Baquedano, licenciado, abogado, representante de la clase trabajadora del país, con muchos amigos, pero en un momento difícil se le perdieron. Eso no tienen que hacerlo con nadie. Si usted de verdad es amigo, al menos una llamada. Cerramos siempre con 5 frases o preguntas, fíjese. Y como este programa es la palabra, usted va a tratar de resumírmelo con una sola palabra. Vamos. Puede incluir algún personaje por ahí también. Y lo que usted piense, una palabra. ¿Le parece? Estamos. Y comenzamos de inmediato. Como usted lo fue, ¿qué significa ser guardia de seguridad? Es un sacrificio y también es un honor porque uno trabaja por la seguridad del resto del personal o de los empresarios. Clase trabajadora del país. En este momento estamos en crisis. Salario mínimo. No le permite al trabajador ni siquiera cubrir el costo real de canasta básica. 1 de mayo. No hay nada que celebrar en Honduras. Es una fecha de movilización. Y el abogado, licenciado, representante de la clase trabajadora del país, José Luis Baquedano. Pues un hombre que ha luchado, he puesto alma, vida y corazón por todo el pueblo y por los trabajadores. Y un momento dije, he hecho tantas cosas por la gente, pero no he hecho nada por mí. Y aquí estoy en este momento dándole gracias a Dios. Y que Dios le dé muchos años más de vida a José Luis Baquedano. Ya contó también parte de su testimonio. Interesante conocer a los personajes y que han dado mucho, en este caso, por la clase trabajadora del país. A continuación, siga a través de LTV, el canal de la Tribuna, porque se viene LTV Noticias Estelares con Angélica Solórzano. Buenas noches.